Hola, bienvenidos a mi clase número 17, inglés nivel principiante. Hoy veremos el tema there is, there are. Comenzamos. En esta lección número 17 vamos a aprender a decir hay, ejemplo, hay un lápiz sobre el escritorio, hay cucharas en la cocina. Ya que vamos a ver el tema there is, there are, en singular y plural. There is se forma con el adverbio y la forma singular del verbo to be, is. There are se forma con el adverbio there y el verbo to be en la forma plural, are. Ambos significan hay del verbo haber. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos formar preguntas, dar respuestas afirmativas y respuestas negativas. Para formar la pregunta, solamente cambio de lugar o invierto el adverbio y el verbo, es decir, iniciamos con el verbo, lo mismo aquí. Y aquí tengo el singular, fíjese en singular cómo lo hacemos. Is there, hay en forma de pregunta. Y después usamos el artículo, de los cuales ya vimos en una de mis lecciones, los artículos. Una, a, en. Is there a, hay un. Is there an, hay una, en forma de pregunta. En forma de afirmación, there is a, hay un. There is an, hay una. En forma negativa, there isn't. Note que aquí tengo el verbo to be en contracción con la partícula not, N-O-T, para el negativo, y lo tengo en contracción en la forma de isn't. There isn't a, no hay un. There isn't an, no hay una. Ahora, para formar la pregunta del plural, dijimos, invertimos o cambiamos de lugar el verbo y el adverbio en esta forma. Are there, I, en plural. Y note que aquí ya no usamos el artículo porque significa un o una cuando hablamos en singular de un objeto, una cosa. Aquí hablamos en plural, de modo que ya no puedo usar un o una. Entonces, así formamos el inicio de la pregunta, are there. Afirmar, para afirmar, usamos there are, there are. Negativo, there aren't. Note que también aquí tengo la contracción, el equivalente de are not. Aren't, there aren't, no hay. Bueno, ahora, después de explicar esto, vamos a hacer un par de ejercicios, uno en singular y uno en plural. Y explicaremos adicionalmente, de manera breve, cómo usamos estos tanto en la pregunta como en la afirmación y en el negativo. La primera pregunta dice, is there a book on the table? Is there a book on the table? ¿Hay un libro sobre la mesa? Is there a book on the table? Yes, sí. Yes, there's a book on the table. Yes, there's a book on the table. Sí, hay un libro sobre la mesa. Note que aquí tengo there's, usé la contracción. Para el singular, there is, there's, there is. Yes, there's a book on the table. Sí, hay un libro sobre la mesa. No, there isn't a book on the table. No, there isn't a book on the table. No, no hay un libro sobre la mesa. Así de fácil podemos formar la pregunta y usar cualquier sustantivo, cualquier cosa de la que queramos preguntar. Afirmativo y negativo. Ahora explicamos que aquí usamos uno de estos dos en la pregunta, igual en el afirmativo y negativo, dependiendo de el sustantivo o de la cosa que estemos hablando. En este caso, book, usamos aquí a, un, porque si recuerda de la lección de los artículos, book inicia con consonante, de modo que usamos la forma a, un. Pero si tuviésemos, por ejemplo, una manzana en vez de un libro, en apple, ya recordará que el artículo en es una manzana. Y lo usamos antes de sustantivos o palabras que inicien con vocal o sonido vocal. Por tanto, la pregunta aquí con manzana sería, is there an apple on the table? ¿Hay una manzana sobre la mesa? Y an
Esta palabra es una preposición que significa sobre. An siempre es tocando. An, sobre. Bien, ahora en plural, la pregunta en plural dijimos que invertimos también. Are there dogs in the house? Are there dogs in the house? ¿Hay perros en la casa? Are there dogs in the house? Yes, sí, yes. There are dogs in the house. Yes, there are dogs in the house. Sí, hay perros en la casa. Negativo, no, there aren't dogs in the house. Note que aquí también uso la contracción del verbo are con la partícula not, not. Aren't, there aren't dogs in the house. No hay perros en la casa. Así de fácil podemos formar preguntas, dar una respuesta afirmativa o una respuesta negativa, tanto en singular como en plural, para hablar de hay un lápiz sobre el escritorio. Hay un lápiz sobre el escritorio. There is a pencil on the desk. Hay lápices sobre el escritorio. There are pencils on the desk. Bien, si se fijó cómo hicimos estos dos ejercicios, a continuación le invito a que participe y practique junto conmigo estos dos ejercicios. Vamos a usar uno en plural aquí y uno en singular. Singular, plural. Y vamos a iniciar la pregunta aquí, is there, I, y terminamos la pregunta acá, on the desk, sobre, ya vimos la preposición on, sobre, on the desk, sobre el escritorio. Aquí vamos a preguntar, is there a pencil? ¿Hay un lápiz sobre el escritorio? ¿Hay un lápiz sobre el escritorio? ¿Hay una manzana sobre el escritorio? ¿Hay un marcador sobre el escritorio? Bueno, practique conmigo y aquí como notará no tengo todo escrito como lo tengo en estos dos ejercicios. Es con el propósito de que practiquemos a ver si vamos entendiendo. Voy a hacer el primero como ejemplo y usted puede practicarlo junto conmigo o repetirlo después de que yo forme la pregunta, la respuesta afirmativa y respuesta negativa. Ejemplo, is there a pencil on the desk? ¿Hay un lápiz sobre el escritorio? Is there a pencil on the desk? Yes, there is a pencil on the desk. No, there isn't a pencil on the desk. Ahora vamos a practicar con an apple, una manzana. Is there an apple on the desk? Is there an apple on the desk? Yes, there is an apple on the desk. Yes, there is an apple on the desk. Negativo, no, there isn't an apple on the desk. No, there isn't an apple on the desk. Ahora vamos a practicar con a marker, un marcador. Is there a marker on the desk? Is there a marker on the desk? Yes, there is a marker on the desk. No, there isn't a marker on the desk. Así de fácil podemos practicar. Ahora vamos a practicar con el plural. Are there, hay en plural. Are there in the kitchen, en la cocina? Chairs, sillas, plates, platos, spoons, cucharas. Vamos a practicar. Are there chairs in the kitchen? ¿Hay sillas en la cocina? Are there chairs in the kitchen? Yes, there are chairs in the kitchen. Yes, there are chairs in the kitchen. No, there aren't chairs in the kitchen. No, there aren't chairs in the kitchen. Vamos con plates. Are there plates, platos? Are there plates in the kitchen? Are there plates in the kitchen? Are there plates in the kitchen? Yes, there are plates in the kitchen. Yes, there are plates in the kitchen. Negativo, no, there aren't plates in the kitchen. No, there aren't plates in the kitchen. Ahora vamos a practicar con spoons, cucharas. Are there spoons in the kitchen? Are there spoons in the kitchen? Yes, there are spoons in the kitchen. Yes, there are spoons in the kitchen. No, there aren't spoons in the kitchen. No, there aren't spoons in the kitchen.
Estos ejercicios que hicimos, estos dos, singular y plural, con estos sustantivos, es la forma en que usted puede practicar en casa, haciéndose preguntas, respondiendo de manera afirmativa y respondiendo de manera negativa. De hecho, puede practicar esto y lo recomiendo que practiquen con sus familiares, sus amistades, o si eres estudiante, practica esto con tus compañeros de escuela. Espero que esta lección, que es sencilla, sea de utilidad para usted, que haya entendido lo que hemos estado explicando aquí en relación a there is, there are. Hay en singular y en plural. Ahora les voy a dejar aquí, tengo marcado exam question, una pregunta de examen. Y para la próxima clase daré las respuestas, pero estoy seguro de que usted tendrá las respuestas mucho antes de que yo las dé en la siguiente clase. There, a car in front of the house. There, a car, un auto enfrente de la casa. There, a car in front of the house. La opción es is o are. Son dos opciones. ¿Cuál es la respuesta correcta con la que llenaríamos este espacio en blanco, esta línea? Y la segunda es there are, en plural, there are in the classroom, en el aula o el salón de clases. There are in the classroom, en el salón de clases. Las dos opciones que tengo aquí es a marker, un marcador, markers, marcadores. Entonces, estas dos usted las puede trabajar, puede usar papel y lápiz y anotarlas, repasarlas y luego en la próxima clase daremos las respuestas. Espero que esta lección les sea de utilidad y le invito a mi próxima clase donde veremos el tema del verbo do y su conjugación das, el verbo hacer. Este tema para la próxima clase. En mi página de Facebook les dejo un ejercicio e imágenes relacionados al tema para que usted repase el mismo. Agradezco su apoyo, agradezco mucho su atención a esta clase y nos vemos en la próxima. Gracias.